Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier junto con la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Mi nombre es Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, y le damos la bienvenida a la charla de hoy, que estará a cargo del doctor José Lee Borges. Antes de iniciar, como siempre, daremos una breve biografía de nuestro conferenciante. El doctor José Lee Borges proviene de una familia multicultural de inmigrantes, de padre chino y madre cubana. Posee un doctorado en filosofía con especialidad en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su disertación doctoral, aprobada como sobresaliente, fue dirigida por el distinguido historiador y humanista el doctor Fernando Picó. Desde el 2001, Lee Borges es profesor de Historia y Humanidades en varias universidades, entre estas la Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana y Universidad Ana G. Méndez. Colabora con columnas de historia y temas de la actualidad en los principales periódicos y semanarios de la isla, entre estos El Nuevo Día. Ha publicado artículos en revistas digitales tales como 80 Grados y Cruce. Es autor de varios artículos académicos en revistas especializadas de historia. Ha presentado conferencias en México, España, Canadá, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Disfruta de desarrollar nuevas investigaciones sobre la cultura y comunidad china, así como de compartir sus conocimientos y experiencias a través de charlas educativas y conferencias a estudiantes, facultad y personal de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Con ustedes, el doctor José Lee Borges. Bienvenido, buenas noches y que disfruten de la charla. Muy buenas noches, muchas gracias a la Fundación y Casa Museo Felisa Rincón de Gautier por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo y hablándole un poco, ¿verdad?, de un tema que me apasiona dentro de los temas de la historia, porque soy historiador. Dentro de los temas de la historia, uno de los temas que más me apasiona y que más he investigado y que de sobremanera pues me gusta compartirlo. Esa es la función, ¿verdad?, de los historiadores: investigar y divulgar y compartir esos hallazgos que logramos obtener. Primeramente voy a comenzar hablando un poco del trasfondo de la comunidad china y de la migración china a América, y después entonces voy a estar hablando más específicamente de la presencia de la comunidad china en San Juan, que ya abarca 3 siglos. Hoy un colega me estaba preguntando que por qué 3 siglos, que si habían llegado en el siglo XVIII. Pues 3 siglos porque están aquí en San Juan, en Puerto Rico, desde el siglo XIX, siglo XX y lo que lleva del siglo XXI. Pues muy bien, vamos a comenzar hablando un poco sobre ese trasfondo histórico de la migración china a América y a otras partes del mundo. ¿Por qué se da? ¿Cuáles son las razones para que se dé esa migración? Y tenemos que hablar también un poco del contexto histórico de China y de los chinos en general. Yo siempre comienzo hablando de lo antigua que es la civilización china. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Abarca ya 4.000, 5.000 años atrás. Aquí hablamos en los cursos de historia occidental mucho de Grecia, hablamos mucho sobre Roma, hablamos mucho sobre Egipto, pero a veces nos olvidamos hablar sobre China. Y cuando los griegos estaban en su apogeo, cuando los romanos estaban en su apogeo, los chinos también estaban descubriendo y haciendo muchísimas cosas. Inclusive, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Los chinos fueron los grandes inventores del papel, de la imprenta, de la brújula, de la pólvora, cuando en muchos lugares no existía el papel moneda. No hablo específicamente, ¿verdad?, de las monedas de oro, sino la imprenta de papel. Ya los chinos tenían años que la tenían, igual que la imprenta, igual que las cometas, igual que la seda. Inclusive se dice que los chinos fueron los que inventaron el helado.
Otro de los hallazgos grandes sobre la cultura china, sobre la civilización china, es que posiblemente llegaron a América en el 1421, mucho antes que los españoles. Siempre se habla, ¿verdad?, de que los vikingos llegaron a América para el año 1000 después de Cristo, 900. Después se habla de los españoles. También hay teorías que supuestamente llegaron los romanos. Pero más reciente, hay una teoría que señala que en el 1421 una gran expedición china pudo haber llegado a América y descubierto América. Y esto fue uno de los mapas que se cree que pudieron haber hecho estos descubrimientos chinos para el 1421. Inclusive hay teorías que en algunos de estos mapas hay una isla que aparece, que ustedes y yo la conocemos muy bien, que es la isla de Puerto Rico. Según los mapas chinos de ese periodo que se han encontrado y que hay teorías de que posiblemente fueron estos descubrimientos chinos, esto sería lo que los chinos encontraron para el 1421. Aquí tienen el mapa que ellos crearon y aquí tienen el mapa de lo que sería Puerto Rico según los mapas chinos. Esta teoría todavía necesita investigarse más, necesita más profundidad, pero ha estado en los libros y en las indagaciones desde hace 20, 25 años. Muchos estudiantes me preguntan, ¿y por qué no conocemos muchas de estas cosas, profesor? Bueno, la respuesta es que por muchos años China le dio la espalda a Occidente. 1400, 1500, 1600, aunque China tenía muchos de estos descubrimientos y era una de las grandes civilizaciones, le dio la espalda a Occidente. No quería comercializar con los ingleses, no quería comercializar con los franceses. Si lo hacía de mucha distancia. De mucha distancia con algunos productos específicos, las porcelanas, los teces, pero directamente no le permitió a estos países tener comercio con China. Prácticamente China estaba aislada del mundo. Los ingleses, los franceses trataron de acercarse, trataron de comercializar y China le dio la espalda. Hasta que en el 1840, 1850, los ingleses quieren comercializar con los chinos le dicen que no, y los ingleses buscan la manera de establecer un comercio con China y es introduciendo el famoso opio, que como muchos de ustedes deben de conocer, es una droga, ¿verdad? Que pone a la gente perezosa, pone a la gente a dormir, pone a la gente sin ganas de trabajar. Y los ingleses, a partir de 1830, 1840, comienzan a introducir en China de forma clandestina opio. Inclusive se dice que uno de los grandes millonarios del mundo durante el siglo XVIII y siglo XIX hizo su fortuna vendiendo opio. Y a uno de los lugares que estaba vendiendo opio clandestinamente era China. Cuando los chinos se dan cuenta que los ingleses están introduciendo opio, se molestan, cogen mucho de este opio que estaban traficando de forma ilegal, lo destruyen, lo queman, y ahí los ingleses buscan la excusa perfecta para establecer una guerra con los chinos. Y eso es lo que se conoce en la historia como las guerras del opio, que van a haber dos importantes guerras. Una de 1839 a 1842 y una de 1856 a 1862. Estas fueron las dos grandes guerras del opio que ocurren en el país asiático, en donde los ingleses utilizan estas guerras como pretexto para enfrentarse a los chinos, derrotar a los chinos, porque los ingleses eran los que tenían la marina naval más importante, más poderosa, habían derrotado a la Armada Invencible española, eran la primera potencia mundial marítima, y aprovechan la coyuntura de que el gobierno chino había destruido los productos de opio, las embarcaciones de opio, se enfrentan a los chinos, derrotan a los chinos, y esa es la excusa perfecta para comenzar a hacer negocios, comercios con China. No tan solo eso,
No tan solo eso, aquí ustedes pueden ver esa imagen, cómo ahora había dado un giro de 360 grados la relación entre los ingleses y los chinos. Los chinos que no habían querido comercializar con los ingleses, ahora están a merced de los ingleses porque los habían derrotado en esta guerra y ahora los ingleses les reclamaban concesiones, les reclamaban pedazos de tierra, les reclamaban inclusive indemnización por haber destruido esos cargamentos de opio. No solamente van a ser los ingleses. De esta coyuntura de las guerras de opio se aprovechan otros países como Francia para entonces conquistar partes de China. Muchos de ustedes sabrán que como consecuencia de estas guerras de opio y de los resultados, Hong Kong fue una posesión inglesa hasta prácticamente los otros días. Igual ocurrieron con otros territorios de China, como Macao, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que los ingleses, los franceses, se adueñan de varios puertos de China, incluyendo Hong Kong, incluyendo Cantón, incluyendo Macao, puertos de comercio, caen en manos de los ingleses, de los franceses y de otras potencias europeas que ante la debilidad, la desgracia que había ocurrido en China por las guerras del opio, se aprovechan de esta coyuntura. Esto es bien importante mencionarlo, porque muchos de los chinos que van a salir a América van a salir por estos puertos, que van a estar en control de ¿quiénes? De los ingleses mayormente. ¿Qué estaba ocurriendo en China en ese periodo? Pues un periodo de guerra, un periodo de mucha inestabilidad, un periodo en donde el imperio, la civilización china estaba en decadencia, en donde los campesinos estaban endrogándose por el opio que introducían los británicos con la misma intención de apoderarse del territorio. La población de China crecía desenfrenadamente, muchos de ellos adictos al opio. Para completar toda esta situación, mucha población que pasaba hambruna debido a la guerra, debido a la inestabilidad, debido a que la tierra no se podía cultivar. Y muchos de estos campesinos no tienen otra opción que firmar contratos para trabajar en América. Ahí viene lo que se conoce en la historia como los trabajadores contractuales o los indentured laborers. Estamos hablando de 1840, 1850. Es un periodo bien interesante porque ya la esclavitud de africanos comenzaba a abolirse y ya se había abolido en muchas partes del mundo, inclusive en Inglaterra y Francia. En el Caribe había algunos lugares que todavía tenían esclavitud, como Puerto Rico, Cuba, Brasil, pero otros lugares ya se habían abolido poco a poco. Ya se había finalizado esa trata de tráfico de esclavos africanos. Y muchos de estos territorios necesitaban una mano de obra sustituta. Y ahí vienen entonces la función de estos trabajadores contractuales, indentured labor, como le llaman, que básicamente los ingleses, los franceses, los portugueses van a reclutar ¿dónde? En China. Campesinos, muchos de ellos enviciados por el opio, campesinos que tenían mucha inestabilidad en la aldea donde vivían, por las continuas guerras que ocurrían en China con el Imperio Británico, y comienzan a contratar a personas para que recluten a estos trabajadores. Muchos de estos trabajadores comienzan a firmar unos contratos. Los contratos podían variar dependiendo del lugar a donde comienzan a llegar. En el caso de Cuba, que hacían falta muchos trabajadores para la industria azucarera, los chinos firmaban un contrato de 8 años para llegar a Cuba. Estos contratos les prometían un salario al mes, le prometían ropa, le prometían comida. Eso no siempre se cumplía. Estos contratos muchas veces estaban en el idioma de los chinos, estaban también en el idioma donde llegaban, pero muchos de estos campesinos chinos ni sabían español
Inclusive tampoco sabían chino, porque no sabían ni leer ni escribir. O sea que firmaban estos contratos sin saber para dónde iban, cuánto tiempo iban a estar. Ellos ilusionadamente pensaban que iban a llegar a algún lugar de América sin saber dónde estaba América, iban a trabajar 5, 6, 7, 8 años e iban a regresar con mucho dinero a su país. Y ahí comienza la migración de trabajadores contractuales chinos a distintas partes del territorio de América. Desde que se montan en los barcos, estos trabajadores chinos comienzan a ser maltratados. Ya habían firmado el contrato, ya estaban obligados a cumplirlo. Ahora, desde que están en los barcos, comienzan los motines, comienzan la desesperación, comienzan los maltratos. Muchos de estos chinos comienzan a rebelarse en los mismos barcos. Hay testimonios donde hay varios eventos en donde los chinos se rebelan en estas mismas embarcaciones porque se le había prometido una cantidad de dinero, se le había prometido una cantidad de comida, y desde que están en los barcos, eso no se comienza a cumplir. Aquí tienen, por ejemplo, lugares a donde llegaron a trabajar los chinos. En el caso de Cuba, se estima que solamente en Cuba, de 1847 a 1874, llegaron más de 125,000 de estos trabajadores chinos. En el caso solamente de Cuba. Llegaron a distintos ingenios azucareros, trabajaban juntos con los mismos esclavos que habían en Cuba para ese periodo. Ellos llegaban con la ilusión de que eran libres, porque ellos habían firmado este contrato voluntariamente y se le habían prometido una cantidad de dinero, unas libertades, y cuando llegaban a la hacienda azucarera eran tratados igual que los esclavos. Dormían en los barracones con los mismos esclavos. De eso les voy a hablar un poquito más adelante. A otras partes de América, muchos de estos chinos llegan para la construcción de distintas obras de ferrocarril, el ferrocarril transcontinental en California, el ferrocarril que unió al este y oeste de Estados Unidos, el famoso transcontinental. En el caso de Panamá, también llegaron a trabajar en la construcción del canal de Panamá. Aquí ustedes tienen algunos chinos, imágenes que elaboraron en el famoso ferrocarril transcontinental. Les digo más, este ferrocarril se pudo culminar con mucha velocidad gracias a la labor de los inmigrantes chinos, que trabajaban por menos que otros trabajadores y que trabajaban a una velocidad rápida, y por eso se pudo completar en el tiempo que estaba destinado. Aquí tienen también trabajadores chinos que llegaron a Jamaica, llegaron a muchas islas del Caribe. Aquí tienen Jamaica, aquí tienen Perú. A Perú llegaron más de 150,000. Perú dicen que es el país de Latinoamérica más chino de todo, porque llegaron más de estos trabajadores que Cuba y que otras partes del Caribe. En Perú mayormente llegaron a trabajar en hacienda azucarera y en la búsqueda de guano. La llegada de muchos de estos inmigrantes chinos tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. En el lado positivo, que hoy en día todavía conocemos, muchos de estos chinos no pueden regresar porque muchas veces no se les cumplía estos contratos, no se les pagaba, no tenían dinero para regresar a su país, y terminan quedándose y fundando barrios chinos que hoy en día se conocen y que son bien famosos y que son lugares turísticos en donde la gente va a visitar. Para que usted tenga una idea, en Estados Unidos solamente existen más de 50 barrios chinos en los distintos estados, comenzando por uno de los más antiguos y más conocidos, que es el barrio de San Francisco. Este fue uno de los más grandes y de los primeros que se estableció.
Esto es interesante, en la costa oeste de Estados Unidos llegaron a haber más de 200 barrios chinos para el siglo XIX. Lo que pasa es que después viene una lucha para sacar a los chinos, expulsarlos, un discrimen, y muchos de estos barrios chinos se desintegran y se consolidan en lo que sería el barrio chino de San Francisco. Ahí se mantienen unidos y pueden luchar con todo este discrimen. Pero llegaron a haber muchos más barrios chinos pequeños. Este es el barrio chino en Perú, que también se estableció como consecuencia de esta oleada migratoria. Este es el barrio chino en La Habana, Cuba, que todavía está. Este fue uno de los más grandes en el Caribe. Llegó a ser el segundo más grande de toda América durante el siglo XIX. Hoy en día ya no tiene mucha población de chinos ni de descendientes, pero llegó a ser uno de los más importantes en el siglo XIX. República Dominicana también tiene un barrio chino. En Argentina también existe un barrio chino. En muchos de estos lugares no solamente hay un barrio chino, como en el caso de Cuba, también existe un cementerio chino. En La Habana existe un cementerio chino en donde cuando este grupo de inmigrantes moría, pues se enterraba ahí y todavía está. Y cuando ustedes vayan, si no es que muchos de ustedes ya han ido, pueden visitar ese famoso cementerio chino. Sin embargo, la vida de estos chinos, además de fundar estos barrios chinos y de muchas historias de éxito, también fue una historia muy triste. Porque como les mencioné ahorita, muchos de ellos cuando llegan a donde fueron contratados, Cuba, Perú, Estados Unidos, California, los contratos no se le cumplían. Y les voy a hablar específicamente del caso de Cuba. En mis investigaciones yo he encontrado que muchos de estos chinos llegan a Cuba porque son contratados por distintos hacendados. Cuando llegan supuestamente le tenían que pagar $4 al mes, tenían que darle ropa, tenían que darle una cantidad de comida y nada de eso se cumplió. Y el chino trata de buscar la justicia, trata de reclamar sus derechos. Número uno, el idioma era bien complejo, muchos no se podían expresar correctamente, muchos eran ignorados, muchos iban a los jueces, no le hacían caso, y ya ustedes se pueden imaginar. Ahí comienza el maltrato, ahí comienzan los motines, ahí comienzan las rebeliones. Los chinos llegaban con la idea de que eran libres, de que podían hacer muchas cosas que ellos pensaban que iban a ahorrar dinero. Peor aún, como se les pagaba, muchas veces los mismos capataces de la hacienda, los mismos mayorales de la hacienda azucarera, los mismos contramayorales, como sabían que los chinos tenían dinero, los sobornaban y le pedían dinero. Los mismos esclavos africanos le cobraban, le robaban dinero a los chinos y le cobraban porque muchas veces en la hacienda los esclavos africanos eran los contramayorales y sobornaban al chino de no ponerlo a trabajar excesivamente a cambio de que el chino entonces le diera dinero. Y hay muchísimos de estos casos, particularmente en Cuba. Y muchos de estos chinos terminan cometiendo homicidios. No aguantan más el maltrato, no aguantan más el abuso, la desesperación, la frustración de que habían buscado ayuda, de que habían ido a los tribunales, nadie les hacía caso. Y muchos de ellos terminan tomando la justicia en sus manos, cometiendo homicidio contra los mayorales, contra los contramayorales, contra los capataces de la hacienda, contra los mismos esclavos africanos. Y muchos de ellos terminan como confinados en Cuba, en Perú. El caso que yo investigué particularmente fue el de muchos confinados chinos que por cometer homicidios en Cuba son enviados al presidio de Puerto Rico. A Puerto Rico durante el siglo XIX, a partir de 1865, llegaron aproximadamente 350 confinados chinos
y muchos de ellos terminaron trabajando en la construcción de la carretera central. Aquí tienen el caso de uno de ellos, Afó, que fue uno de los últimos que llegó a Puerto Rico de Cuba y llegó en 1879. Pero desde 1865 ya habían confinados chinos en Puerto Rico. Aquí tienen Afó, aquí tienen Ají. A muchos de estos confinados chinos también se le cambia el nombre. Eso es otro tema, ¿verdad? Interesantísimo. Sus nombres chinos se van perdiendo en el transcurso del viaje. Cuando llegan a Cuba, le cambian el nombre por un nombre cristiano, latino, Miguel, Juan, Lorenzo, etcétera, etcétera. Algunos de ellos pues logran mantener su idioma, pero entonces se escriben diferente, etcétera, etcétera. A otros se le va añadiendo una especie de apellido. Si en una hacienda azucarera ya había un Miguel, pues entonces llegaba otro, le ponían Miguel, pues entonces le ponían Miguel II, porque entonces el primero era Miguel I, y así sucesivamente. Cuando uno busca los expedientes de confinado en el Archivo General de Puerto Rico, los nombres de muchos de estos chinos son Roberto I, Roberto II, Juan I, Juan II, Juan III, y el primero, segundo, tercero se va convirtiendo en una especie de apellido. Como les dije ahorita, a Puerto Rico llegaron aproximadamente 350 confinados chinos. Muchos de ellos trabajaron por años en la construcción de la carretera central. La carretera central es la obra de infraestructura de comunicación más grande que creó España durante su dominio político en Puerto Rico. Las dos obras más importantes de infraestructuras que creó España, pues las fortificaciones, San Cristóbal, El Morro, todo eso, y de comunicación, pues la carretera central. Y muchos chinos llegaron a trabajar ahí 10, 12, 15, hasta 20 años en la construcción de la carretera central. Inclusive trabajaron en los tramos más complejos de Calley, Coamo, Ay Bonito, los sectores montañosos donde había que picar piedra, donde había que utilizar dinamita. Había hasta una brigada, que era la cuarta brigada, que específicamente estaba compuesta por trabajadores chinos. Además de eso, realizaron muchas obras de infraestructura en Puerto Rico, trabajaron en la construcción del faro de Culebrita, que se construyó para 1879 y 1880. Algunos chinos fueron trasladados para ayudar a la construcción, otros trabajaron en el tendal de ladrillo que había en Ponce, otros trabajaron también en obras de construcción de carreteras más pequeñas, no la carretera central, las segundas vías de comunicación de Guayama, etcétera, etcétera. O sea que no solamente fue la carretera central, también trabajaron en otras obras de infraestructura. Inclusive los que seleccionaban, los que tenían algún tipo de herida por las labores de la carretera central, los mandaban al presidio provincial de San Juan y ahí trabajaban inclusive en jardinería y en obras de embellecer los jardines de la fortaleza. Muchos de ellos, cuando cumplen su condena, se quedan en Puerto Rico y establecen familia, como este señor de Calley, que una vez cumple su condena, se queda aquí, establece familia, hijos, muchos de ellos inclusive montan negocios, pero eso lo voy a hablar ya cuando estemos directamente, ¿verdad? En la parte de la aportación de los chinos a San Juan. Sin embargo, la historia de los chinos en América, incluyendo Puerto Rico, incluyendo el Caribe, tiene otra vertiente un poco más compleja. Después que ellos llegan,
por la necesidad de mano de obra a distintas partes como Cuba, Perú, Estados Unidos, y el número comienza a aumentar y se dan cuenta que son trabajadores, se dan cuenta que son fieles, se dan cuenta que estaban dispuestos a trabajar por menos dinero. Ahí comienzan muchas leyes de exclusión en distintos lugares, inclusive en los países de Latinoamérica, hasta en Perú, hasta en la República Dominicana y especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, la primera ley que se creó en contra de la migración de chinos fue la Page Act de 1875. Esta ley no se conoce mucho, no se ha estudiado mucho, pero fue la primera ley que prohibía la entrada de mujeres chinas. Muchos de estos inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos querían atraer a sus mujeres y prácticamente se les prohíbe, porque ven a las mujeres chinas como un tipo de amenaza. Se les comienza a decir que eran una amenaza sexual, que eran promiscuas, que eran prostitutas, y se va creando este estereotipo de mujeres chinas muy negativo, que no era cierto, pero era la construcción de ese imaginario para no permitir que entraran. Y esta ley después se comenzó a utilizar con otro grupo de inmigrantes, pero el primero que cae en esta redada fueron los chinos, y específicamente las mujeres. Esta ley del Page Act y más adelante la ley de exclusión, que también la voy a discutir, fueron las que abrieron el camino para crear otras políticas migratorias de discrimen en Estados Unidos, que hoy en día pues sabemos que hay muchísimas contra los países islámicos, Medio Oriente y todo eso, pero estas fueron las primeras leyes. La ley de exclusión de 1882 fue la primera ley que se creó en Estados Unidos, que excluía la entrada de un grupo de inmigrantes. Estados Unidos siempre había tenido una política abierta y en el 1882 creó una ley prohibiendo un grupo de inmigrantes que van a ser ¿quiénes? Los chinos. Este fue el primer grupo de inmigrantes excluidos que se les prohíbe su entrada en Estados Unidos. Nunca había ocurrido eso en la historia, hasta 1882. Y comienzan las promociones, comienzan los carteles, ya ustedes pueden ver uno ahí que estoy presentando. Esto se publicaba en los periódicos. Ahí muchos barrios chinos que se habían creado comienzan a desaparecer y comienzan a establecerse en uno específico, que es el de San Francisco. Ahí comienzan las marchas, los motines en contra de los chinos. En Puerto Rico también eso existió, por si acaso. Es bien importante decirlo. Ustedes saben que como consecuencia de la guerra hispanoamericana, 1898 en adelante, a Puerto Rico se le comienzan a aplicar muchas leyes que existían en Estados Unidos. Y también comienza la exclusión de inmigrantes chinos a Puerto Rico, específicamente a partir de 1902. Comienza a aplicar aquí. Ahora vamos a hablar específicamente un poco sobre la presencia de la comunidad china en el caso de San Juan. La mayoría de los confinados chinos que terminan de cumplir su condena, eso es otra cosa, llegaron más de 350. Muchos de ellos no terminan de cumplir su condena porque mueren, y mueren en Puerto Rico. Mueren en Coamo, mueren ahí bonito, trabajando en la construcción de la carretera central. Otros mueren en el presidio, pero gran parte murió aquí. Otra parte termina de cumplir su condena, que la condena muchas veces eran 12, 14, yo he encontrado algunos que estuvieron hasta 20 años en el presidio. Pero una tercera parte logra cumplir su condena, logra terminarla, y la mayoría se queda en Puerto Rico y optan por establecerse en San Juan. Muchos de ellos terminan estableciendo fondas de comida. En la calle Tanca número 11 había una fonda de comida que le pertenecía a 2 chinos.
Muchos de ellos, cuando terminan su condena, no tienen dinero, no pueden regresar a China, no tienen los recursos, se quedan en Puerto Rico y se convierten en jardineros, mayormente del Paseo de la Princesa. Tengo casos de algunos chinos que terminan siendo jardineros y lo hacían prácticamente sin recibir salario, simplemente por un poco de comida, y después el gobierno les comienza a pagar un salario mínimo por las labores que hacían. Otros también terminan como cocineros. Hasta en el presidio, muchos chinos se dedican a ser cocineros. Cuando salen del presidio, algunos de ellos siguen siendo cocineros, montan fondas, y algunos terminan siendo cocineros hasta del obispo de San Juan. Para principios del siglo XX, el cocinero del obispo era chino. La huella de la presencia de estos confinados chinos todavía se puede ver. Hay un calabozo en el Morro que le llaman el calabozo del chino, porque dentro de estos grupos de chinos que llegaron a Puerto Rico, habían algunos que eran rebeldes, se portaban mal y se dejaban en ese calabozo específicamente por su mal comportamiento. Y ese calabozo adquirió el nombre del calabozo del chino. Más adelante, ya para 1950, van a llegar otra oleada de chinos que van a establecer restaurantes, algunos de ellos lujosos, en San Juan, como este, que fue para la década de 1951, en el proceso de la modernización de Puerto Rico, de Luis Muñoz Marín, etcétera, etcétera. Y algunos chinos vienen de Estados Unidos y establecen restaurantes en San Juan. Muchos de ustedes se acuerdan de este restaurante que todavía está. Cambió de administración hace poco, pero todavía está y es uno de los restaurantes más antiguos chinos que hay en Puerto Rico. Ya después, un poquito más adelante, en la década de 1960, comienzan a llegar muchos chinos que estaban huyendo del régimen de Fidel Castro en Cuba, de esos mismos chinos que habían llegado en el siglo XIX y que habían traído a sus familiares a Cuba. Cuando llega la revolución de Fidel Castro, muchos optan por salir de Cuba y comienzan a establecerse en Puerto Rico. Década del 60, década del 70, igual que hicieron muchos cubanos, también llegaron chinos, como es el caso de Violeta, que salió de Cuba, llegó a Estados Unidos y Estados Unidos se estableció en Puerto Rico y montó una de las primeras heladerías de frutas naturales, que hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo conoce que hay varias cerca de las plazas de muchos municipios. Ya algunos chinos habían establecido heladerías similares en Cuba, utilizando las mismas técnicas de frutas, etcétera, etcétera, y vienen ya con la idea y establecen eso en Puerto Rico. Y ahí vienen los famosos Fresh Cream, King Cream, etcétera, etcétera. Sobre los restaurantes, ¿qué les puedo decir? Una historia también interesantísima. El primer restaurante chino que se estableció en Estados Unidos fue en el 1849, para que ustedes tengan una idea. Al principio era para servir a la población de trabajadores chinos, después se va ampliando su mercado y van añadiendo elementos de la comida estadounidense a la comida asiática, la van funcionando para atraer también clientes estadounidenses y no solamente chinos. Como yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿verdad? El primer restaurante chino que llegó a Estados Unidos fue en el 1849 y el primer restaurante estadounidense americanizado como McDonald's llegó a China en el 1900. O sea, ¿verdad? ¿Quién aculturó a quién? ¿Quién impactó al otro? Ahí tienen un ejemplo que tenemos que siempre pensarlo. En Puerto Rico, para la década del 60,
comienzan a florecer los restaurantes chinos, ya no tan lujosos como los primeros que se habían establecido en la década del 50, ya restaurantes chinos más casuales. En Puerto Rico existió una cadena de restaurantes chinos que se llamó Star Cream, que me imagino que muchos de ustedes quizás la han conocido, la han escuchado. Ya cerró, el último que llegó a estar fue en San Patricio, y ya cerró, pero fue muy conocida para la década de los 80. Era una cadena de restaurantes chinos que llegó a estar hasta en Junco, Río Piedra, San Patricio, etcétera, etcétera. Como una especie, ¿verdad?, llamaríamos de fast food. Aquí tenemos una de las administradoras del restaurante Catay, que por muchos años ha estado en San Juan, Yang Fan Lee. Para que usted tenga una idea, ella nació en San Juan, fue reclamada y traída por su esposo, que ya vivía en Puerto Rico, y desde que llegó a Puerto Rico en la década de los 80, trabaja y siente ya que Puerto Rico es parte de su identidad nacional, y no solamente Puerto Rico, sino San Juan. Muchos de ustedes también conocerán la presencia de los chinos en San Juan desde el punto de vista del Asian Market, un mercado de productos chinos en la Fernández Junco. Ahí trabaja también una paisana de nombre Lisa, que llegó a Puerto Rico también hace muchos años. Ya lleva más de 35 años en Puerto Rico. Ella me dice que la mayoría de sus clientes son clientes de Puerto Rico, no son chinos, como la gente suele pensar. Es un mercado dirigido a la población china, pero los que más consumen y los que más van y los que más compran son personas de aquí. Recientemente estuve hablando con ella. Durante la pandemia no cerró ningún día, obviamente el horario disminuyó, pero al ser un supermercado no cerró ningún día. Ella trabaja todos los días, prácticamente desde las 11 de la mañana. Antes trabajaba hasta las 1 de la mañana, ya hoy, ¿verdad? Con el horario y con las restricciones del COVID, pues el horario ha disminuido. Desde que llegó a Puerto Rico hace 35 años, ha adoptado a Puerto Rico como parte de su identidad también. Toda su familia está en San Francisco, pero ella dice que se queda aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico también hay asociaciones de chinos. Desde 1960, 1970 han habido asociaciones de chinos, de los que llegaron con la revolución de Fidel Castro, llegaron a existir. Más tarde se hicieron otras asociaciones de chinos que habían llegado más recientemente, como esta, que es la Asian Christian Young Association, que está en Bayamón. También en Puerto Rico, muchos me preguntan para aprender el idioma. Hay un instituto de mandarín creado hace unos cuantos años, donde enseñan, hay varios profesores chinos que enseñan el mandarín y que también enseñan algo de la cultura china. Ahí les puse la dirección, ahí les puse el teléfono. Muchos de estos profesores también son profesores de la UPR Río Piedra, que enseñan el mandarín. Ofrecen varias alternativas de horario, edades, hasta clases virtuales por la pandemia. En Puerto Rico, los chinos siempre han celebrado el Año Nuevo Chino. Años atrás, de una forma más familiar, modesta, en los restaurantes. Años más recientes, con actividades más grandes. En la sede de la asociación en Bayamón, más recientemente en la Universidad de Puerto Rico, en donde van 2.000, 3.000 y 4.000 personas. Aquí tienen parte de esas actividades que se han celebrado. Lamentablemente también la comunidad china es víctima de los crímenes. Se cometen contra la comunidad china muchos crímenes de odio desde hace muchos años atrás. Muchos de estos crímenes nunca se esclarecen. De por sí,
el porciento de crímenes que se esclarecen en Puerto Rico es bajito. Dentro de la comunidad china, más bajito aún. Los delincuentes ven a los restaurantes chinos como un punto fácil de asalto. Yo conozco restaurantes chinos que en una misma semana han sido robados 2 y 3 veces en una misma semana. En muchos de estos asaltos se llevan el dinero y no pasa nada. En otros asaltos terminan matando al dueño del restaurante. Y esos son los famosos crímenes de odio. La comunidad china, aunque también se creó un ambiente de racismo y xenofobia en el mundo contra los chinos, en Puerto Rico, cuando surgió la pandemia del COVID, la comunidad china hizo un donativo de $100,000 en productos de higiene, mascarilla, guantes, y se lo entregó a la gobernadora de ese entonces, Wanda Vázquez. A pesar de eso, el discrimen contra la comunidad china existe durante la pandemia, desde antes, en la actualidad. Muchas personas me enviaron esta foto en el 2020 sobre este restaurante que habían abierto en la Ponce de León y que yo pensaba del nombre, que si yo entendía que era una burla contra la comunidad china y su forma de hablar. Yo pues traté de no emitir muchos comentarios, ¿verdad? Después que me envían esta foto, varios meses después, la misma persona me envía esta otra foto y me dice, mire, profesor, lo que la gente piensa. Y yo creo, ¿verdad?, que una imagen habla más que 1000 palabras, ahí ustedes pueden ver. Pero ocurre. Mucha gente suele pensar que no, pero sí. Ocurre en Puerto Rico y ocurre en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, el discrimen racial contra la comunidad china después del COVID ha aumentado. Y los ataques contra la comunidad china también han atacado, específicamente contra las mujeres asiáticas. Han aumentado casi un 200% en Estados Unidos. Y por último, los que quieran conocer un poco más sobre la comunidad china y la historia de los chinos en Puerto Rico, ahí tienen mi libro, que ya está por una tercera edición. En el 2020 salió una tercera edición ampliada y lo pueden conseguir en distintas librerías. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias, doctor Lee Borges. Pasamos ahora a las preguntas. Tenemos varias en Zoom, así que también esperamos por las personas que nos están escuchando en Facebook para que ellos escriban sus preguntas allá. Una de esas preguntas las realiza Karen Rivera y es, ¿hay descendientes de los chinos que llegaron en el siglo XIX a Puerto Rico? Sí, hay descendientes. Yo tengo los nombres de los chinos cuando llegan como confinados, como dijo ahorita, Juan I, Juan II, Miguel I, Miguel II, etcétera, etcétera. Después busqué en el censo de 1910 y encontré personas de apellido primero, de apellido segundo, que se identificaban con padres chinos. O sea que sí, hay descendientes. Hay descendientes, hay varios descendientes. En Calley he encontrado varios, en Barceloneta, en San Juan. No le he seguido la pista porque los censos a veces son difíciles de trabajar y en los censos pues, las preguntas van cambiando dependiendo del censo, del 10, del 20, del 30, pero sí, hay descendientes de esos confinados chinos que llegaron a Puerto Rico durante el siglo XIX, que se quedan aquí y se casan y tienen hijos. Yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Que la identidad cultural del puertorriqueño es mucho más compleja de lo que pensamos. En cualquier barrio que nos metemos, hay alguien al que apodan el chino y tiene los ojos rasgados y uno pues, puede
preguntarse, ¿verdad? ¿Y de dónde sale esto? Pues quizás algún descendiente de estos confinados que llegaron durante el siglo XIX y que algunos de ellos tuvieron hasta principios del siglo XX y dejaron hijos. Muy bien. José Silvestre comparte que el texto, el nombre que que tuvo el restaurante en Santurce, hace referencia a la apertura de la canción Ojos Chinos del Gran Combo del álbum 1964. Muy bien. Mirelis pregunta, ¿cuán cierto es que los chinos prefieren su descendencia con los mismos de su linaje o su país, como dirían los puertorriqueños, para seguir la raza? Pues me imagino que algunos prefieren eso, pero yo conozco a muchos chinos en Puerto Rico que se han casado con personas de otras nacionalidades. Y también en República Dominicana y también en Estados Unidos y en Cuba también. Mi papá chino se casó con una mujer cubana. Me imagino sí que algunos preferirán esa tendencia, pero yo creo que otros, ¿verdad? No necesariamente es una camisa de fuerza ni están obligados a casarse así, y mucho más cuando emigran a otros países. También he conocido el caso de chinos en Puerto Rico que sí prefieren casarse con mujeres chinas y van y las buscan y establecen unos lazos y un matrimonio pues más o menos concertado y después se la traen a vivir para acá. En Puerto Rico, en Cuba ha ocurrido. Pero yo creo que también son mucho más flexibles de lo que a veces pensamos. Muchas gracias. Johnny pregunta, ¿los chinos como en New York City, en Puerto Rico, piensan hacer un Chinatown en Puerto Rico con algún monumento? Sí, se ha considerado varias veces. Déjeme decirles, se ha considerado varias veces. Hubo una vez un proyecto para crear un barrio chino en Ponce, también en San Juan. Se ha rumorado, pero nunca se ha materializado ese proyecto. Esperemos que algún día se dé. Aquí también se trató de traer para el año 2000 más o menos 2002, un instituto Confucio, que es un proyecto que el mismo gobierno de China auspicia, que hay en Cuba, que hay en Argentina, que hay en Venezuela, para enseñar el idioma, para enseñar la cultura, pero también no prosperó, se cayó, después que se había aprobado la idea de traer el instituto. Así que esperemos que sí. Siempre han estado la idea, lo que es que nunca se han concretado el establecimiento de un barrio chino. Puerto Rico tiene más restaurantes chinos que muchos países en el mundo por milla cuadrada. Obviamente la idea de un barrio chino pues, suena muy bien. Hay muchos sectores de Santurce que se pueden utilizar para eso. Pero nunca ha llegado a materializarse. Pregunta Carlos Ortiz, ¿cuántos chinos hay en Puerto Rico? Pues mire, esa es una pregunta que siempre me hacen. Esa cifra se han visto afectadas, ¿verdad? Por la pandemia, por el huracán, por las crisis económicas. Para el 2014-2015 se estima que la población de chinos podía estar en 17,000 personas. Chinos y descendientes. 17,000. Ya después viene el huracán María, viene la crisis económica y hoy en día quizás más o menos pueden estar entre unos 8,000, 10,000 de chinos y descendientes de chinos. No estamos hablando solamente, ¿verdad? Nacidos en China, sino nacidos en China y nacidos aquí, que sus padres son chinos o que uno de sus papás es chino. Muy bien. José Quiñones tiene la mano levantada, puede hacer la pregunta. Bueno,
En lo que José decide, el Lourdes Marí González puede hacer su pregunta. Sí, buenas noches. Quería preguntarle, porque yo doy clases de inglés a niños chinos, y mi experiencia ha sido que ellos no conocen mucho de Puerto Rico, entonces pues cómo llegaron aquí en eso. Sé que llegaron a través de la parte de venir como mano de obra, pero me da curioso, ¿verdad? Cómo siguen, como que todavía hay migración alguna de chinos para acá y no están muy familiarizados con la isla, por lo menos lo que yo conozco. Eso es muy cierto. En los últimos años han llegado lo que podemos llamar inversionistas chinos, que han venido a distintas zonas de San Juan, mayormente, ¿verdad? Isla Verde, Condado, Dorado, a comprar propiedades, a comprar edificios, a comprar terrenos, y traen a sus hijos. Y muchos de estos hijos pues terminan estudiando en muchos de estos colegios de la área metropolitana. Muchas veces no saben... Yo trabajo con una compañía que le doy clases, ellos viven en China, son clases de inglés. Yo le doy clases por internet. Ok. Sí. Pero sí, obviamente las razones por las que vinieron pues son distintas. Los primeros chinos que llegaron en el siglo XIX quizás son razones, ¿verdad? Comerciales, de inversiones, empresarios. Pero sí, deberían de conocer la historia, porque obviamente la presencia, mucha gente no lo cree, pero la presencia de los chinos en Puerto Rico ya abarca 3 siglos, y no solamente en Puerto Rico, en el Caribe, en América. No lo menciono ahorita porque se me olvidó, pero de 1847 a 1874 llegaron más de 500,000 chinos a América, para que ustedes tengan una idea. Más de medio millón en un periodo de 30 años. Y muchos de ellos terminaron como confinados, muchos de ellos nunca regresaron a su país. El porciento que regresó es bien bajito. Ellos pensaban venir a América temporalmente para después regresar a su país con dinero, prestigio, oro, reconocimiento y mantener a su familia, y muchos de ellos nunca regresaron. Por eso es que se establece los famosos barrios chinos que hoy en día conocemos y que son lugares turísticos. Así que es una parte de la historia que en Estados Unidos ya se ha estudiado, pero en el Caribe y en el caso de Puerto Rico, pues en el caso de Puerto Rico es hasta más interesante, porque en el caso de Puerto Rico no llegan como trabajadores contractuales porque el gobierno no los quiso, porque decía que había suficiente mano de obra, pero entonces terminan llegando como ¿qué? Como confinados, como presidiarios. Entonces ese chino que había salido de su provincia, de cantón, de una aldea pequeña, buscando prosperidad, llega a Cuba. De Cuba muchas veces lo enviaban como presidiario a la República Dominicana, y de la República Dominicana terminó en Puerto Rico con un nombre totalmente distinto al que tenía, con un nombre cristiano, latinizado, como Miguel, Juan, y perdió todo su contacto con su familia. Y terminó entonces en Puerto Rico, casándose, montando una fonda de comida. Muchas gracias. Viviendo los embates de la guerra hispanoamericana. ¿Qué se hubiese imaginado el chino cuando salió de China que iba a pasar por todo eso? Pregunta Félix López: ¿dónde podrían obtener mayor información sobre la mano de obra china en las fortificaciones de San Juan? En el libro yo hablo de la construcción de la carretera central y hablo un poco de muchas vidas particulares de los chinos, de cuando salían, lo que hacían, a dónde se mudan, algunos chinos rebeldes que se escapaban del presidio. De las fortificaciones como tal, no tengo mucha evidencia que trabajaron en fortificaciones. Ya todas las fortificaciones, básicamente para el siglo XIX, estaban casi terminadas, así que ellos sí trabajaron en los jardines de la fortaleza, del Paseo de la Princesa, pero en las fortificaciones no tengo así mucha evidencia del uso de mano de obra de los chinos. Sí tengo evidencia de que eran enterrados en los distintos cementerios,
Los que no eran cristianos, pues fuera del cementerio, porque era la costumbre. Todos los cementerios mayormente durante el siglo XIX eran cementerios católicos. O sea que si el chino no se convertía al catolicismo, pues lo enterraban fuera del cementerio. Si se convertía al catolicismo, pues entonces lo enterraban dentro del cementerio. Gracias. Pregunta María Cristina Rodríguez. ¿Se estableció una comunidad china en Río Piedras como sucedió con la árabe? El negocio de helados Los Chinitos en la calle Giorgetti me parece que es de una familia de varias descendencias. Sí, una comunidad quizás así como la de los árabes, no, pero obviamente sí, los chinos están más unidos de lo que a veces pensamos, se reúnen en los mercados chinos como el Asia Market, tienen un suplidor de productos chinos para los restaurantes, celebran el Año Nuevo chino, muchos chinos suelen compartir en los casinos de los hoteles, muchas veces los hoteles le celebran actividades a los chinos específicamente porque es una comunidad que asiste mucho a los casinos. Hay una comunidad china en Puerto Rico y se ayuda mucho, inclusive ellos tienen su propia gente que le ayuda en los restaurantes, reparando el aire acondicionado, supliendo los productos, cuando hay construcciones, hay un grupo de empresarios chinos que se dedican a construir las cocinas de los restaurantes. Pregunta Nelly Conte. En algunos países tienen su propia escuela, aquí no hay. ¿Qué religión practican mayormente? Aquí no hay una escuela específica así de chino, quizá la población no es tan grande y está dispersa. Muchos hijos de chinos terminan en colegios, escuelas públicas, dependiendo de dónde vivan. Aquí en Puerto Rico no hay municipio que no tenga restaurante chino, así que ellos están dispersos. ¿Cuál fue la otra parte de la pregunta? ¿Qué religión practican? ¿Qué religión practican? Pues practican todas las religiones. Hay chinos que mantienen sus costumbres de Asia, de China. Hay chinos que se han convertido al catolicismo. Hay chinos que son cristianos, que practican religiones protestantes. En Puerto Rico, en la Fernández Junco, llegó a existir una iglesia cristiana para la comunidad china y se reunían ahí los domingos a las 9 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. En Ponce también llegó a haber una iglesia cristiana para la comunidad china. Yo diría que igual que todas las personas, hay de diversas religiones. No hay una religión específica que practiquen los chinos en Puerto Rico, ni una más que otra, sino y hay chinos que, por ejemplo, no asisten a ninguna iglesia, mantienen sus creencias religiosas que trajeron consigo, y así sucesivamente. Bien, Rosemary Bernier tiene varias preguntas en Facebook. La primera, ¿el Cantón Mall tiene relación directa con Capital Chino? Si conoce de dónde viene el nombre. Mucha gente me ha preguntado eso y la respuesta es no tengo ni la mínima idea de por qué le llaman el Cantón Mall, ni si está vinculado a los chinos. Bien, y la otra pregunta que ella realiza es la siguiente. Usted fue criado como chino en Puerto Rico, habla el idioma. ¿Cuál es la historia de la familia Lee en Puerto Rico? Ok, pues sí, yo fui criado prácticamente en Puerto Rico, aunque nací en Estados Unidos. El idioma no lo aprendí. No aprendí el idioma porque mi papá trabajaba mucho en los restaurantes. El trabajo de un restaurante chino es sumamente agotador. Él se iba a trabajar desde las 10 de la mañana y yo no lo veía hasta por la noche. Y podía pasar una semana y a veces no coincidíamos, porque pues cuando él llegaba ya yo estaba durmiendo y cuando yo estaba en la casa pues él no estaba. Pero aprendí muchas otras cosas de la cultura china que yo creo que son más importantes que el idioma. La disciplina, la solidaridad, el respeto, la obediencia, todas esas cosas sí, él me las enseñó. Ser determinante, lograr lo que uno se propone,
con el ejemplo que él me daba, yo pues aprendía muchísimo. Pero a mí mayormente me crió mi mamá, que era cubana, y era la que estaba en mi casa, y era la que me hablaba, la que me enseñaba, y por eso no aprendí el idioma. Siempre me enseñó algunas palabras, algunas cosas, pero como tal, pues no. Pero sí le estoy agradecido de muchas otras cosas que me enseñó, que yo creo que son mucho más importantes que el idioma. Eduardo Crespo. Esencialmente, entonces, podemos decir que la población china en el siglo XXI fue tratada como se trató a los taínos con el sistema, el siglo XIX debe de ser, fue tratada como se trató a los taínos con el sistema de encomienda y repartimiento. Me llama mucho la atención el hecho de que no se cumplieran las promesas de ropa y alimentación que comentó al inicio de la ponencia. Así mismo es. Esto era un sistema voluntario, remunerado, porque así era que le llamaban. Esta fue la transición de la mano de obra esclava a la mano de obra libre. Le llaman a sí mismo indentured labor, un tipo de contrato. Pero muchas de estas promesas no se cumplieron. El chino firmaba, y quiero hacer una salvedad, no solamente fueron los chinos los partícipes de este sistema de mano de obra, también hubo población de la India que pasó por estas mismas vicisitudes y que llegaron a Trinidad, Tobago, Barbados, y ahí hay una herencia de la India importante en esas colonias del Caribe, en esos territorios del Caribe. Con los chinos pues ocurrió lo mismo. Se busca una mano de obra sustituta, se crea estos contratos en donde el chino y el de la India también lo firmaba sin entenderlo, porque muchas veces no sabía leer ni escribir su idioma, mucho menos sabía español o inglés. Se le prometía dinero, se le prometía ropa, se le prometía comida, se le decía que era libre, pero cuando llegaba era totalmente distinto. Se le trataba, yo a veces digo que se le trataba inclusive hasta peor que a los esclavos, porque el esclavo era una compra que ya se había hecho. El chino no. El chino usted lo podía poner a trabajar en exceso, y si se moría, pues lo enterraban en una fosa común y no había que pagarle. Ya el esclavo estaba ¿qué? Ya el esclavo estaba pago. Por consiguiente, si ya el esclavo estaba pago, ¿usted quería que durara más tiempo o menos tiempo? Pues obviamente más tiempo. Pues entonces cuando llega el chino a muchas de estas haciendas azucareras, en Cuba, en Perú, etcétera, etcétera, en Barbados, Trinidad, pues entonces el hacendado suele proteger más al esclavo africano porque ya estaba pago, entre más tiempo me dure mejor, y al chino pues lo pongo a trabajar más. Si el chino se muere, pues no tengo que pagarle, porque ya se murió. Inclusive el costo del pasaje lo pagaba el chino, lo pagaba con su trabajo. Durante los primeros 6, 7 meses, el trabajador le iba a descontar el costo del pasaje. O sea que durante esos primeros meses, el chino no iba a cobrar la cantidad de dinero que supuestamente le iban a pagar. Le iban a pagar menos porque tenía que abonar al pago del pasaje. Y lo ponen a trabajar excesivamente. Muchas veces los contratos decían que iban a trabajar 8, 10 horas y terminan trabajando 12, 14, 16 horas. Yo cuando recopilé estos testimonios de los confinados chinos, la razón para ellos cometer los asesinatos, la razón para ellos matar a los mayorales, a los contramayorales, eran los abusos que estaban viviendo en la hacienda azucarera. Ellos mismos los dicen en los testimonios. Me están obligando a trabajar 14, 16 horas cuando yo se supone que trabaje que 8, 10 horas. Me ponen a trabajar hasta por la noche. No me están dando la ropa. Algunos de estos chinos llegaron a trabajar inclusive hasta desnudos, porque no tenían ropa que ponerse. Tenían que trabajar inclusive hasta enfermos. Entonces iban, exigían justicia, pero el mayoral, el capataz, el dueño de la hacienda, le iba a dar justicia a estos chinos que no sabían expresarse, que no conocían el idioma. Muchos de ellos inclusive terminan hasta suicidándose. En el caso de Cuba,
Hay un periodo de 1850 a 1870 que la tasa más alta en suicidio era de chinos para esa época, porque mucha de esta gente no ve la luz al final del camino, reclaman sus derechos, no se le cumplen, ¿y qué terminan haciendo? Suicidándose. En las mismas haciendas, en los mismos cafetales, se ahorcaban por la desesperación. Y obviamente otros, pues, por el coraje, toman la justicia en sus manos. En muchos de estos casos no era solamente un chino que mataba al capataz o mataba al boyero o mataba al esclavo africano. En muchas ocasiones eran grupos de chinos que ya estaban cansados de estos maltratos y en un momento de rabia, pues le caen a macanazo al mayoral o al contramayoral que los estaba explotando un día específico. Y por eso entonces terminan presos. Yo entiendo que este sistema de trabajadores contractuales se pintaba muy bonito, pero termina siendo igual que la esclavitud de los nativos, de los taínos, igual que la esclavitud, o en ocasiones hasta peor que la del africano. Claro, no se puede comparar en magnitud porque llegaron muchísimos más africanos y por más tiempo. Pero a pesar de que fue un periodo corto, la cantidad fue grande y el maltrato fue excesivo. Porque también tenemos que pensar que estamos hablando de un periodo en donde escaseaba la mano de obra. Y al escasear la mano de obra, pues la mano de obra que tenemos hay que explotarla más. No es lo mismo que hace 50 años atrás, 100 años atrás, que había muchos esclavos y se podía entonces comprar esclavos. Aquí no había, pues entonces, ¿a quiénes podemos explotar? A los chinos. Sara Leticia pregunta si usted tiene idea de cuántos restaurantes chinos hay en Puerto Rico aproximadamente. Okay. Por si acaso, no he ido a todo, ¿verdad? Por si acaso, no piensen que me paso comiendo en los restaurantes chinos ni nada. Aproximadamente hoy en día deben de haber como 400 y pico en la actualidad. Llegó un momento que habían hasta 600 restaurantes chinos, para que ustedes tengan una idea. No lo dije, lo iba a decir ahorita, pero tantas cosas, ¿verdad? San Juan tiene más de 60 restaurantes chinos. Si calculamos las millas cuadradas y calculamos la población y la comparamos con Estados Unidos, Puerto Rico tiene más restaurantes chinos por milla cuadrada y por población que Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay muchísimos restaurantes chinos. Así que llegó un momento para el 2013, 2014, que fácilmente habían más de 600. Ya con el huracán María, con los terremotos, con las pandemias, deben estar sobre los 400 más o menos. Pregunta Carlos Ortiz, ¿por qué usted cree que no hay un barrio chino en Puerto Rico? Yo creo que quizás no ha habido la voluntad, no ha habido un desarrollador que tenga esa visión. Quizás los mismos chinos, como están tan dispersos en distintos pueblos de la isla, pues no se han sentado a conversar sobre la posibilidad de un barrio chino. Es un proyecto también complejo económicamente. Hace poco, antes de la pandemia, en el norte de Miami se quería establecer un barrio chino, mucho bombo, mucho platillo, y quedó en nada. En el norte de Miami, que había unos inversionistas, la Universidad Internacional de Florida estaba envuelta ahí, porque tiene unos consorcios con universidades en China, y se cayó también. Se cayó. Desapareció el proyecto y se anunció en muchos periódicos de la nación estadounidense. Así que es un proyecto complejo. Muy bien. Pregunta Johnny D. ¿Conoce taiwaneses en Ponce que tengan alguna conexión con chinos? Esa historia es interesante, ¿verdad? Taiwán, para muchos es la verdadera China. China es la República Popular de China. Y eso siempre ha estado en dilema. No conozco así muchos taiwaneses en Puerto Rico. Mayormente los que llegan a Puerto Rico son de Cantón, chinos de Cantón.
que ni tan siquiera hablan mandarín, hablan cantonés, pero no. Chinos de Taiwán, uno que otro, pero no así una comunidad grande. La mayoría, como siempre he dicho, son de Cantón y hablan cantonés en su mayoría. Mirelis pregunta, económicamente entonces, ¿cuántos chinos impactan a la economía de aquí y adicional de qué forma? ¿Qué prefieren traer a la isla como negocio? Porque hablamos de economía china y pensamos en restaurantes chinos. Pues sí, los chinos tienen distintos negocios, esa es la realidad. Heladería, las vimos ahorita, algunos de ellos suplen productos a los restaurantes chinos, desde comida, los productos, la salsa soya, los utensilios que utilizan en los restaurantes chinos, hasta la construcción de los restaurantes. Hace muchos años, cuando estaban de moda las maquinitas de peseta que los muchachos jugaban, habían chinos que se dedicaban a instalar maquinitas en los restaurantes, que tenían lugares de maquinitas. ¿Qué más me viene a la mente? En Puerto Rico llegó a haber un chino que se dedicaba a la crianza de camarones en la zona de Yauco, Cabo Rojo, y tenía un estanque y criaba los camarones y se los vendía a los restaurantes. Se dedican a muchísimas cosas. No solamente los restaurantes, claro, la mayoría están envueltos en los restaurantes, pero se dedican a diversas cosas. Conozco chinos que se dedican a enseñar mandarín, que tienen escuelas de mandarín, como la que vimos ahorita. Hay otro señor que da clase de mandarín en Bayamón, etcétera, etcétera. Yo creo, ¿verdad?, que se le ha puesto este estereotipo, pero se dedican a otra faena, inclusive hasta vender souvenirs. Aquí hay chinos que se dedican a vender souvenirs que muchas veces las venden para los turistas y que son los que tienen los vínculos con las fábricas en China. Qué sé yo, usted quiere una toalla que diga Puerto Rico para vendérselo a los turistas. Aquí hay chinos que tienen almacenes que entonces mandan a hacer esas toallas en China y las venden aquí para que después otros negocios las vendan como souvenirs. José Silvestre, dado el tiempo que lleva Rex Cream, por lo menos en San Germán, ¿son descendientes de los chinos que llegaron a Puerto Rico en el siglo XIX? Descendientes directos de los de Puerto Rico, no. Descendientes de los de Cuba, sí. Básicamente, el caso, por ejemplo, de Rex Cream de Guayama, la señora Violeta es descendiente de chinos que ya se habían establecido en Cuba desde el siglo XIX, después siglo XX, y cuando viene la revolución de Fidel Castro, ellos salen y vienen y se establecen en Puerto Rico. Pero no directamente de esos del siglo XIX en Puerto Rico, no. Sí, me he encontrado con estudiantes en la universidad que dicen que sus antepasados le han hablado de que un tatarabuelo era de estos chinos de la construcción de la carretera central y tienen apellidos similares a la de estos chinos, mayormente en el área de Calley y Bonito. Pero así como tal, los de la heladería no son descendientes directamente de estos confinados chinos. Silvestre, que tiene la mano levantada, pues comparta sus comentarios. Primeramente, Josely, Jorge, muchas gracias por esa presentación. Siempre había tenido esa curiosidad del tema, sobre todo en la construcción de carreteras de Puerto Rico. Nada, tú traes el tema de Rex Cream, porque lo visité recientemente con mi esposa. De hecho, son deliciosos los helados, así que los recomiendo. Y ella me cuenta que cuando ella era pequeña, ya el restaurante del lugar llevaba varias décadas allí, ¿no? Y ella tenía esa curiosidad de dónde ellos eran descendientes, porque siempre habían tenido su local allí, no había cambiado mucho en el tiempo, tenía la misma receta y era un sitio, y sigue siendo un sitio bien popular en el centro urbano de San Germán. Muchas de estas heladerías se establecen en la década de los 60, para que ustedes tengan una idea, década de los 60.
ya llevan, ¿cuánto tiempo? 40, 50 años, 60 años. Por ejemplo, la de Guayama, Rescreen de Guayama, 58 años, me dijo ya que estaba cumpliendo 60 años de operaciones allí en Guayama, para que ustedes tengan una idea. Sí, llevan muchísimo, muchísimo tiempo. La historia de la heladería china también es bien interesante. Muchas de ellas pierden un poco de auge cuando llega a Puerto Rico Baskin Robbins, también para la década de los 60, 70. Eso es otra historia, ¿verdad? Pero llegaron a haber muchas. Obviamente, cuando mucha de esta generación va aumentando de edad y los hijos, pues quizás no se quieren dedicar a lo mismo que sus papás, pues muchos restaurantes chinos y muchas heladerías, pues se van cerrando en todo Puerto Rico. Eso ocurrió también con muchos restaurantes. En Santurce había uno que se llamaba El Molocay, que quizá algunos de ustedes se acuerdan, Santurce. En la Fernández Junco. En la Fernández Junco, correctamente, y ese restaurante cerró hace como 10, 12 años, y la razón fue esa. Los señores ya estaban mayores, llevaban años en ese local, mucha gente los conocía, y los hijos habían estudiado una ingeniería, otro medicina, y ninguno quiso quedarse con el restaurante y lo cerraron. No. Así pasó con mucha heladería. Pero llevan tiempo, llevan mucho tiempo, como usted dice, eso es correcto. Excelente, muchas gracias. Gracias. Carlos Ortiz, ¿por qué hay tantos chinos en los casinos? Le gusta jugar al azar, eso es una tradición que también viene de China. Le gusta jugar, le gusta probar la suerte, muchas veces también lo utilizan como parte de socializar. Salen de trabajar, van a los casinos, no hay muchas cosas abiertas a altas horas de la noche. Los casinos es una de esas cosas que están abiertas 24 horas. Los chinos trabajan hasta las 10, 11 de la noche. Claro, con esto de la pandemia, pues todo esto se ha alterado un poco. Pero por lo regular un restaurante chino abre desde las 11 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Cuando el chino pues sale de trabajar, pues quiere socializar. De las pocas cosas que encuentra abiertas, pues son los casinos, prueba la suerte, socializa. Y por eso es que vemos muchos chinos en los casinos. Lourdes González pregunta si hay alguna panadería china en Puerto Rico donde realicen comida fresca. Creo que en Guaynabo una vez me hablaron de un restaurante que también es panadería y que los dueños son chinos. No he ido, por si acaso, ¿verdad? Y que venden dulces típicos de China y además de eso, pues venden comida china, ¿verdad? Como la que conocemos en los restaurantes chinos casuales en el sector de Guaynabo. Específicamente no he ido, pero un paisano de la comunidad china me habló sobre eso. Manuel de la Mata pregunta si conoce de algún chino o descendiente de chinos que haya participado en la política local. No conozco hasta ahora, no conozco ninguno. No conozco ninguno. Creo que en el chat escuché algo que le decían el chino. Pues quizás le decían el chino, pero no era porque fuera propiamente, ¿verdad? De la comunidad china, sino por todo esto que yo pues, ya le mencioné, ¿verdad? Que nos metemos a cualquier comunidad, a cualquier barrio y hay alguien al que apodan chino. Pero que yo conozca dentro de la política, no, hasta ahora. Karen Rivera pregunta cuál es la actualidad de las relaciones comerciales entre China y Puerto Rico. Hace pocos años se habló de traer inversiones chinas a la isla. Creo que fue relacionado al puerto de Ponce o Roosevelt Roads. Pero muchas de esas negociaciones siguen, obviamente con esto de la pandemia, con esto del COVID. Sí, en la actualidad han venido muchos inversionistas privados, chinos, no del gobierno, privados, y están invirtiendo en propiedades, Dorado, Viejo San Juan, Isla Verde, Ponce. Eso constantemente me lo dicen otros paisanos, me lo dice la dueña del Asian Market, que están llegando continuamente
muchos de estos empresarios a comprar propiedades, a comprar tierra, a comprar negocios. Los vínculos con el gobierno, me imagino que ahora mismo todo eso está detenido por el COVID. China desde hace 10, 15 años tiene una gran presencia en América Latina, una gran presencia de inversiones, incluyendo Brasil, incluyendo México. José Silvestre pregunta si la cadena P.F. Chang se relaciona con la comunidad china en Estados Unidos o es puramente norteamericana. Sí, esa la fundó un chino hace unos cuantos años atrás. Claro, la comida china que se consume en América y en Puerto Rico no es la auténtica comida china, es una comida china que se ha ido americanizando. Igual ocurre con P.F. Chang. Mantienen algunos elementos de la cultura china, de la comida china, como los primeros restaurantes que yo les mencioné de Cantón en 1949. Los chinos tratan de complacer el paladar de los trabajadores chinos. Pero ¿qué pasa? En América no podían conseguir ¿qué? Todos los ingredientes de China. Entonces tienen que sustituirlo y van americanizando esa comida con los ingredientes que conseguían. Adicional, para atraer más público, pues entonces le dan nombres americanizados, como por ejemplo las papas fritas y todo esto, lo incluyen dentro de sus menús para llegar a mayor público, para atraer más clientes, para generar más dinero. Y otra cosa era los ingredientes, que acá no se podían conseguir los mismos ingredientes de allá. P.F. Chang es resultado de eso mismo, de esa hibridez, de esa fusión de comida. En el caso de Puerto Rico, tengo que decirlo, lo mismo. En el caso de Puerto Rico, yo le digo a las personas que donde mejor se puede comer comida china es aquí. Aquí tenemos lo mejor de los tres mundos. Arroz chino, carne frita y tostones. O sea que eso también es una fusión única de Puerto Rico que usted no lo va a conseguir en Estados Unidos, no lo va a conseguir en República Dominicana, porque la comida china igualmente se va adaptando al lugar donde se establece. Aquí en Puerto Rico, la gente me envía las fotos de los tostones con ajo y me dicen, los mejores tostones con ajo no están en la fonda, están en los restaurantes chinos. Entonces, eso es parte de esa fusión que se va creando. Vamos a México, vamos a Colombia y vamos a ver esa fusión igual. Vamos a Venezuela, vamos por ejemplo a Perú y vamos a ver esa fusión. No va a ser la misma comida china de aquí, no va a ser la misma comida auténtica de China, no va a ser la misma comida china de Estados Unidos, porque se va a ir fusionando, se va a ir combinando con la comida del territorio donde se establece. Nelly Conte, fuera de Puerto Rico, ¿ha estudiado la llegada a otros países como los que mencionó? Sí, he estudiado algo República Dominicana, he estudiado algo la presencia de los chinos en Cuba. Hay muchas cosas que se parecen. El caso de los confinados es un caso bien particular de Puerto Rico. No he conseguido otro caso así de un grupo grande de confinados que fueron maltratados, que fueron abusados. Pero en otros aspectos, pues sí, se parece. Los contratos se violaban, no se cumplían, mayormente llegaron hombres, son características. Muchos se quedan porque no pueden regresar, no tienen dinero para regresar. Pregunta también que si lo ha estudiado Panamá. En Panamá tengo colegas que lo han estudiado. Yo no he profundizado, sí sé cuándo llegaron, que también fue para la década del 50, muchos llegaron a Panamá de Estados Unidos, pero así en profundidad no he estudiado el caso de Panamá. Trabajaron en la construcción del canal de Panamá, trabajaron en otras obras de infraestructura en Panamá, pero hay literatura, hay historiografía sobre eso, se ha estudiado. Gracias. Johnny D. pregunta si los negocios chinos en Puerto Rico contribuyen económicamente al gobierno chino. Al gobierno chino, pues sí, y al gobierno de Puerto Rico también contribuyen. En el caso del gobierno chino, no es que contribuyan directamente, pero compran productos que muchas veces vienen de China. Ahora mismo podemos ir a muchos restaurantes chinos
y vemos que están vendiendo mascarillas, que están vendiendo productos, ¿verdad?, vinculados al COVID, y muchos de esos productos vienen de China, o sea que ya ahí están contribuyendo indirectamente. Muchos de estos restaurantes chinos utilizan productos que vienen de China, así que ahí también están contribuyendo. Muchos de estos chinos envían dinero a sus familiares que están en China, ahí también están contribuyendo. Las famosas remesas económicas, ahí contribuyen. Muchos de estos chinos se van de vacaciones a China. Obviamente con el COVID pues todo eso se ha limitado, pero ahí también están contribuyendo. Muchos de estos chinos inclusive tienen a sus hijos viviendo en China. Ellos viven aquí y muchas veces los niños los envían a China para que aprendan el idioma. Les mandan dinero, les mandan continuamente aportaciones económicas. Indirectamente aportan a la economía del gobierno chino. Esto del gigante asiático, económicamente, hay que verlo también desde dos puntos de vista, ¿verdad? China hoy en día es una potencia mundial, no solamente por la mano de obra, por el crecimiento económico. Desde muchos años atrás, los inmigrantes chinos enviaban dinero a China, y eso fue lo que ayudó a que la economía de China pudiera despegar. Y eso todavía sigue pasando. Uno de los grupos más grandes de inmigrantes en el mundo son los chinos, en todo el mundo. Creo que hoy en día es el segundo o tercer grupo. Chinos, gente de la India y mexicanos. Esos son los primeros tres. Y estas personas cuando salen de su país, constantemente, ¿qué hacen? Envían dinero a su territorio. Eso ayuda al gobierno indirectamente. Eso ayuda a la población. China no solamente se convirtió en una potencia mundial por su mano de obra, también se convirtió en una potencia mundial por la gran cantidad de inmigrantes de su país que habían afuera, que constantemente enviaban dinero a sus familiares. Él desea aclarar que se refería a que si se le enviaba algún dinero por ser chino al gobierno chino, como si fuese un fee de franquicia, o los negocios de los chinos en los países son 100% chinos. Ok, sí, disculpe la pregunta, no la entendí. No tienen que enviarle ningún fee ni ningún, no. Aquí en Puerto Rico, cada negocio prácticamente es independiente. No está vinculado al gobierno ni a una franquicia, ¿no? Todos tienen nombre distinto. Pueden haber algunos que estén vinculados entre sí, pero no necesariamente están vinculados a una sucursal o a una tienda, ¿verdad?, matriz en China, ¿no? Cada uno es independiente. Nelly Conte desea hacer un comentario, así que puede abrir su micrófono ahora. Muy bien. Sí, buenas noches a todos. Doctor Lee mencionó colegas en Panamá. ¿Me podría dar referencia de libros? Porque en Panamá no es como acá, que hay muchas librerías y uno consigue fácilmente los libros. Y si me podría dar la referencia, a lo mejor yo puedo hacer una búsqueda en Amazon o en alguna otra fuente. Con mucho gusto. Si quieres crear un correo electrónico, yo lo voy a apuntar Sí. aquí en el chat. Hay un colega historiador que se llama Ramón Mon. Ramón Mon. Ramón Mon. Él ha estudiado varios temas sobre los chinos en Panamá. Si usted quiere, me escribe en confianza y yo le escribo varios artículos que tengo de él, Ramón Mon. Recientemente él hizo un prólogo para un libro sobre la comunidad china en República Dominicana, y él es uno de los historiadores. Tiene otro nombre, tiene un middle name, pero ahora se me escapa. Ramón, se me escapa. Pero así mismo es Ramón y el apellido Mon, M-O-N. Ok, pues muchas gracias. Lo que pasa es que mi bisabuelo era chino. Llegado a Panamá, murió en el 1903. Y la comunidad china es bien grande en Panamá, pero sí, estamos bien mezclados, ¿no? Es una mezcla muy linda, pero es bien difícil conseguir información. Sí. Pues nada, escríbame y yo estoy seguro ahí que le puse mi email. tengo varias
referencias de Panamá, así que esperemos que le ayude cuando se las envíe. Gracias, mil. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a darle tiempo a los amigos de Facebook y también a los de Zoom si desean realizar alguna otra pregunta. En lo que eso ocurre, deseamos anunciar que la charla del próximo jueves se titula La Ruta Histórica de la Farmacia en San Juan, a cargo de la doctora Sandra Fábregas. Así que las personas interesadas en la misma pueden enviar correo electrónico para recibir el enlace, y en la charla se presentará un breve documental sobre lo que es hoy en día la Puerto Rico Drug, una de las farmacias de muchos años aquí en San Juan y en la isla. Así que también mañana colocaremos en nuestra página de Facebook la portada del libro del doctor Lee Borges para las personas que estén interesadas en el mismo. Y me imagino que en las librerías del país, ¿no, doctor? Y en Amazon. Sí, casi en todas las librerías del país. Norberto González en Río Piedra, Norberto González en Plaza de las Américas, Librería Laberinto. Se pueden conseguir libros 787, también se puede conseguir. Perfecto. Bueno, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor Lee Borges, a las personas que nos acompañaron en la noche de hoy, a Ricardo por haber sido el intérprete de señas para la comunidad sorda en Puerto Rico. Así que le agradecemos su presentación por habernos brindado toda esta información sobre la comunidad china en Puerto Rico. Y tenemos a Abigail Ramos que desea hacerle preguntas. Abigail, puede abrir su micrófono. Quiero aprovechar antes de la pregunta, ¿verdad? Para Claro. enviarle un saludo a algunos estudiantes que tengo aquí de la UPR y de otras instituciones, ¿verdad? Que se entusiasmaron y vinieron a la charla, así que muchas gracias por asistir y me regocija mucho que estén por ahí, así que saludo a ellos. Y gracias a ellos por estar aquí presentes. Abigail, puede abrir su micrófono. Bueno. Última llamada, Abigail, para que usted realice su pregunta. Bueno, pues, doctor, como le habíamos indicado, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido excelente, ampliamos nuestros conocimientos y sé que todos los que han participado de ella, tanto en Facebook como aquí en Zoom, han tomado nota y hemos ampliado nuestro conocimiento. Así que muchísimas gracias. Personas que deseen ver nuevamente la charla, está en Facebook Live y la semana próxima la podrán escuchar y ver nuevamente en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, doctor.